Ok, vamos a tratar de dar respuesta a las preguntas, en este caso que mandaron para la clase de diseño de procesos. Son varias preguntas, entonces vamos a tratar de hacerlas breves, tratar de ser claros, pero breves. Bueno, primeramente, dice, en clase queríamos sacar el valor de FM cuando no es ideal, de la bomba centrífuga de acero al carbón. Supongo que mencionabas para cuando no es el material base. Y en la tabla A3 tomamos el número 38 y nos fuimos a la figura 1, bueno, A18 para obtener el factor de material que era 1.6. Lo que no entendí fue cómo sabía que el material era el ideal. No es que el acero al carbón haya sido el ideal, es el que se toma como ideal, pero no ideal, sino más barato, es el material base, eh, para muchos de los equipos. Sin embargo, no para todos. En ese caso, se veía, por ejemplo, que para bombas específicamente de ese estilo, está en esta parte de aquí, para factor de material. Tú tienes que buscar en en el A18, como bien mencionas, la bomba, bueno, o el equipo. En este caso, bombas. Nos vamos al tipo de bomba, en este caso centrífuga, por ejemplo, y tenemos para bombas centrífugas tenemos 4 diferentes materiales. En este caso hierro forjado, acero al carbón, acero inoxidable y aleación de níquel. Bueno, aquí tú puedes elegir cualquiera. Lo que nosotros propusimos fue que fuera acero al carbón, porque es el material más común para la mayoría de los equipos. Entonces, como es acero al carbón, es el equipo 38. Y el equipo 38 pues marca, es el 40, 39, 38, marca que su factor de material es aproximadamente 1.6. No es que ese material sea el ideal, sino que eso marca. El material, digamos, base, en este caso para bombas, sería el donde su factor de material fuera 1, es decir, que no tuviéramos que hacer ninguna corrección. ¿Cuál es ese material? En este caso sería el 37. Sería hierro forjado. Pero para nuestra bomba de acero al carbón, su factor de material vale 1.6. El material que se toma como base normalmente será acero al carbón. Pero no para todos los equipos es acero al carbón. Entonces el material base será aquel que su factor de material, en este caso, sea igual a 1. Y entre paréntesis es que es igual a 1 porque no necesita ninguna corrección adicional. Ok. ¿Había tareas de puntos extras en este parcial? Pues la única tarea de puntos extras, de puntos adicionales, era en este caso la deducción de las reglas heurísticas. He estado viendo los videos en YouTube para ponerlos pausa y irlas a mi ritmo. Y una vez mencionó que había una tarea, no extra. Y cuando chequé ya no la encontré. Ok. La que yo tengo en mente es la de la deducción de reglas heurísticas, tanto para destilación como para compresores. También no encuentro los archivos de los exámenes. Ok. Estos están en el link del Drive. Y ya compartí el Excel que estábamos utilizando. En este caso es uno de tuberías para diseñar diferentes equipos. Aunque tú puedes generar tus diferentes archivos de Excel. Lo que yo recomiendo es que tú te bases en un Excel sencillo,
en este caso, porque ya en los Excel que estamos haciendo en clase, estamos más bien ya aplicando para problemas específicos. Y puede ser que en el examen venga un problema donde tú tengas que modificar muchas cosas. Y muchas veces es más fácil empezar de cero que agarrar algo que ya viene prefabricado. Entonces, dependiendo, agarrar algo que sí te puede dar una guía, pero que no te puedas revolver. Pon tus notas de qué valores tienes que modificar, por qué pusimos un valor, por qué pusimos otro, y ya tú puedes ver si aplica o no para los problemas que resolvamos en el examen. Ok. Entonces, tarea fue la deducción o comprobación de las reglas heurísticas. Sí. Y son capítulos 7 para costos. Capítulo 7 para costos y 11 para heurísticas. Ok. El examen será igual al pasado, que dura la hora de la clase y al final le mandamos todos los archivos que utilizamos. Sí. El examen será igual que el pasado. Ok. Pudiera compartir el Excel. Ya lo compartí. Entonces ya no voy a contestar acá. Y los archivos de los exámenes también están en el link del Drive. Ok. El problema 1 del examen, donde te pide diseñar un compresor para sacar el diámetro de la tubería, se hace con heurísticas. Sí, el problema de ese examen se hace con heurísticas. Intenté hacerlo con las que vienen en la tabla 11.8, pero no sé si lo realicé correcto. Sí, se hace con heurísticas precisamente. Ese examen. No he subido la solución precisamente de esa parte, solamente subí la solución de las bombas hasta este momento, pero sí se hace con las reglas heurísticas. En este caso, nos vamos a donde tenga que ver con compresores. Ya me pasé. A ver, estas vienen para motores, recipientes, tubería, bombas, compresores. ¿Va? En este caso, para compresores, lo primero que se debe de hacer es calcular la potencia teórica irreversible. En este caso, para un proceso adiabático reversible, perdón, que es con esta fórmula de aquí, donde nosotros ponemos a A, que es igual a estos ciertos valores, que normalmente es gamma menos 1 entre gamma, y gamma es el coeficiente o es la relación de CP entre CB. Entonces utilizamos esta fórmula, calculamos la potencia con eficiencias del 100% y ya después dividimos entre la eficiencia. ¿Cómo determinamos la eficiencia? Pues de acuerdo al tipo de compresor y al flujo en este caso, a los flujos volumétricos. ¿Ok? Ahora, aquí sí se especifica, por ejemplo, cuándo es el flujo volumétrico, porque los gases, al momento de que uno pues, los comprime, pues van a cambiar de volumen. Entonces, sí se hace con las heurísticas para calcular la potencia teórica y posteriormente se corrige con la eficiencia.
eficiencia. ¿Va? En compresores, para la fórmula para obtener K, sería usar los valores de CB y CB de los que vemos en internet, o se puede utilizar las fórmulas porque me da diferentes valores. Ok, las fórmulas CP es igual a 7 medios de R y CB igual a 5 medios de R valen para gases diatómicos. Entonces, si tienes gases diatómicos, puedes hacer el equivalente de esas fórmulas. Algo así. Pero también puedes usar los valores en internet. ¿Va? Pero nomás tener cuidado que estamos utilizando en este caso para componentes gaseosos. Es decir, si yo sé que el CP del agua, en este caso puede ser 1 gramo sobre grado, bueno, 1 caloría sobre grado centígrado, no lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque la SCP está pensado para agua líquida. Entonces tengo que verificar que los que encuentre en internet sí estén dados para el componente gaseoso, que puede ser por lo que te pueden estar dando diferentes resultados. De hecho, para gases monoatómicos existe otra reglita. Para gases monoatómicos tú puedes utilizar CP es igual a 5 medios de R y CB igual a 3 medios de R. Lo que sacamos es que realmente la diferencia entre CP y CB es R. Entonces, pero para gases diatómicos es este, para gases monoatómicos es este. Y puedo sacar la relación. Existen algunas otras. Va. Pero si me voy a fijar en valores de internet, pues simplemente sería fijarme que sí estén dados para el componente gaseoso. ¿Qué significaba la Z1 en la fórmula? Z1 es el factor de compresibilidad a la entrada del compresor. Voy a poner en la solución. ¿Dónde puedo ver eso? Precisamente aquí. Z1 es el factor de compresibilidad. Ya ven que la ecuación de gases es PV igual a NZRT. Pero es a las condiciones de entrada. Condiciones de entrada, la temperatura 1 también. El problema 4, el examen de los bancos opción A y B, el rendimiento en base ¿a qué se calcula? Es decir, el rendimiento del compreso o rendimiento económico es en base al interés. Esto lo vamos a ver más en detalle en el curso. El rendimiento se calcula en base al interés económico en este caso. Voy a ver si tengo por aquí precisamente los exámenes. Segundo parcial. Es este examen. Es el problema que tiene que ver con los rendimientos. Un mayor rendimiento es cuando yo invierto en un banco A y me da 10% anual de rendimiento por un intervalo de 10 años. O sea, el rendimiento es en base a este interés y es rendimiento económico.
Profe, yo tengo una duda con la estimación del costo de capital y la comparación de índices. La determinación del exponente, ¿en dónde se buscaba la referencia? La determinación del exponente simplemente es tú relacionando un costo a capacidad 1, costo a capacidad 1 se relaciona con capacidad 1 y costo a capacidad 2 se relaciona con capacidad 2 y es una relación entre estas. ¿Va? También sería bueno que en el video hiciera un pequeño repaso de todo, porque fue mucha información y nada más para separar entre cada cosa. Ejemplo, recursos a utilizar, cuáles son las especificaciones que debemos cuidar. Ya hicimos un repaso en general rápido en la última sesión de la clase. También pues puedo tratar de recordar aquí, vamos a tratar de recordar algunas cosas. ¿Qué recursos? Pues este archivo que dice heurísticas ya vienen separadas. El anexo A principalmente para cálculo de costos. Por lo tanto son los recursos que se pueden utilizar. Para poder organizar mejor cada tipo de información y en qué se usa. Pues principalmente heurísticas para diseño. Anexo A para costos, principalmente. Hay una heurística, que la puedo llamar así, que se utiliza para costos. Esa, por ejemplo, que es donde se ve el exponente, tratando de contestar lo primero que estás poniendo ahí. Entonces, déjala busco. Para costo de compra, que es este material que separé precisamente las tablas que vamos a utilizar para costo de compra. Para costo de compra hay la primera tablita, lo que te da es el exponente con los cuales vas a relacionar diferentes equipos con diferentes capacidades. Es decir, este de aquí es el que significa, si tú pusieras costo 1 entre costo 2 es igual a capacidad 1 entre capacidad 2 y todo esto elevado a la n, a un exponente. Esa n es el exponente que se da en esta parte de aquí, pero aquí se da para ciertos tipos de equipos, no para todos. ¿Ok? Dice, si tú no sabes qué n utilizar, tú puedes utilizar 0.6. Porque más o menos es el promedio de todos los equipos. Va a haber equipos con una n menor a 0.6, equipos con una n mayor a 0.6 y es la n que tú puedes utilizar en este caso. Ok. Mi duda es, teníamos costo es igual a un costo fijo más un costo variable por capacidad elevada a la n. Cuando ya la manipulamos para encontrar la expresión que estuvimos usando de costo a capacidad 1 es igual a capacidad de referencia, a costo a capacidad de referencia, perdón, por capacidad 1 entre capacidad de referencia elevado a n. ¿Qué le pasó a la A? ¿Va? Bueno, así es como normalmente se maneja cualquier costo de equipo, un costo fijo con un costo variable, y el costo variable es el que depende de la capacidad a un cierto exponente. Esto pasa. ¿Va? Pero cuando tú quieres hacer la división, haz de cuenta que haces la división de costo 1 sobre costo 2. Si tú haces esa división, realmente lo que te quedaría sería, supongamos, A más B
más B capacidad elevada a la n, la voy a poner así, pero en este caso sería capacidad 1, por ejemplo, entre A más B por capacidad 2, en este caso, elevada a la n. Lo que pasa realmente con esa A es que al momento de que yo considero la división o la relación entre los costos, realmente los costos fijos, en este caso, podrán ser despreciables, porque no van a influir realmente cuando yo quiero calcular dependencia entre diferentes capacidades. Entonces aquí los costos fijos es como si yo eliminara este término y al final esto lo aproximara a que fuera solamente la variación del costo variable. En este caso, B capacidad 1 elevada a la n entre B capacidad 2 elevada a la n. Y esto, ¿qué va a pasar al final? Pues que la B se me va a ir y me va a quedar la formulita que nosotros estamos usando. La forma o qué le pasa a la A es que ya después, pues la A no depende de la capacidad. Y cuando usamos este cociente, el costo fijo podría ser despreciable porque no depende o no va a influir mucho cuando yo cambio las capacidades. Principalmente. Se puede despreciar cuando yo tomo en cuenta las variaciones de las capacidades. Ok, y no es el cambio en el tiempo. Esto no es de que se cambie en el tiempo, esto es de que tienes un equipo chiquito con un equipo grande. Entonces, ¿qué le pasa a la A? Se elimina porque es por ser un costo fijo y no depende del cambio de tamaño. ¿Va? Y no cambia por ser con el cambio en el tiempo. O sea, la A no tiene que ver con cambio en el tiempo todavía aquí. La A no tiene que ver con cambio en el tiempo. Ok, buenas tardes. Se dijo que no vendría torres de destilación, pero siempre tengo dudas en cómo calcular la volatilidad relativa para estos problemas. Por lo que no recuerdo, dijo que es la división de las presiones de vapor o constantes de equilibrio de los compuestos, pero no sé cuál va arriba y ni cuál va abajo. Ok. Normalmente la volatilidad pues es la K entre K. Y lo que tú tienes problemas es en definir cuál va arriba y cuál va abajo. Bueno, las volatilidades se definen volatilidad del componente 1 respecto del componente 2. Entonces esto sería K1 entre K2. Ahora, el componente que va abajo siempre es el componente clave pesado. ¿Va? Entonces siempre el componente que va abajo se llama clave pesado. Ok. Siempre el componente de referencia va abajo. Una primera regla. 2. El componente de referencia se denomina clave pesado. Ok. Los componentes claves, para contestar la última pregunta, se definen en base a la separación principal. Es decir, si tú tienes un componente A
un componente B y un componente C, y tú dices, yo quiero que se obtenga principalmente A y B por el destilado y C en el fondo. ¿Qué estoy diciendo? Que voy a separar aquí. Si yo separo aquí para obtener principalmente C en el fondo, este sería el clave pesado y B sería el clave ligero. Okay. Si tú dices de repente que tú quieres obtener, supongamos A, B y C, tú quieres obtener A en el destilado principalmente y B y C en el fondo, pues tu división es aquí. Entonces, para este caso, A es el clave ligero y B es el clave pesado. Es donde se da la separación principal, pero esa separación se da desde antes de lo que yo quiero, en este caso. Separar. Ahora, ¿cómo se ordenan esos componentes? En base al punto de ebullición. Por ejemplo, el A puede hervir a 60, el B hierve a 70 y el C hierve a 80. Entonces, el que hierve a mayor punto de ebullición es el que se pone hasta abajo, es el más pesado de todos. ¿Va? Ok, creo que ya más o menos contesté por lo que dijo, expresión de división de presiones de vapor de los compuestos, pero no sé cuál va arriba ni cuál va abajo. Ok, arriba va el componente del cual se saca la volatilidad y abajo va el componente de referencia, que siempre es el clave pesado. ¿Cómo se elige cuál es clave? Bueno, cuál es ligero y cuál es el pesado? Por los puntos de ebullición. El A es más ligero que el B y el B es más ligero que el C. Y ahora, ¿cómo se define cuál es clave pesado y clave ligero? Pues dependiendo de dónde hago la separación principal. Si me interesa obtener C en el fondo, es el clave pesado y B es el clave ligero. Si me interesa obtener A en el destilado, principalmente A es el clave ligero y B es el clave pesado. ¿Y cómo se sacan? Se obtienen resolviendo equilibrios flash en destilado y fondo. ¿Va? A las composiciones que yo quiero obtener en el destilado y composiciones que yo quisiera obtener en el fondo. ¿Va? ¿Cómo puedo identificar cuál es el mejor índice de costo para utilizar en cada caso? Aunque la diferencia no es mucha, esto podría ser factor de decisión para comprar un equipo. Y en dado caso de que no nos especifique un material del equipo, es conveniente utilizar el más barato o tendrá repercusiones de costos de producción o de energía en nuestro proceso. Soy neutral en cuestión, se me olvidó borrar soy neutral en cuestión de tener examen lunes o jueves. Ok, pues voy a tratar de contestar esta parte y nada más. O esto lo dejo en otro video. Ahorita tengo que hacer otras actividades. Ok, sigamos contestando entonces aquí las preguntas. En este caso, una de las preguntas aquí dice: ¿cómo puedo identificar cuál es el mejor índice de costo para utilizar en cada caso? Y aquí explica que aunque la diferencia no es mucha, esto podrá ser factor de decisión para comprar un equipo. En dado caso de que no nos especifiquen un material de equipo, es conveniente utilizar el más barato o tendrá repercusiones en costos de producción o de energía en nuestros procesos. Okay. Vamos a contestar primeramente la primera, que cómo puedo identificar cuál índice es mejor. No hay estrategia para identificar cuál índice es mejor para actualizar los costos a un año específico, pero como tú puedes identificar cuál es tu mejor índice, en este caso podría ser por
la definición de los mismos, o más bien por las proporciones que están considerando. Déjenme voy a un archivo que yo creo que está abierto acá, de hecho. Ok. En este archivo te dice los diferentes índices que se refieren a estos índices de costo en este caso. ¿Cómo puedes identificar cuál es mejor? Ok, en este no viene. Pero dependiendo del índice, hay unos, por ejemplo el Nelson Farrar, se utiliza mucho para refinerías en este caso. Ya sé dónde buscarlo, precisamente. El CEPSI se utiliza mucho en este caso para plantas químicas en general y tiene diferentes insumos o diferentes porcentajes. En esta parte, aquí más o menos me puedo dar una idea qué índice podría elegir, dependiendo de qué tanta exposición tenga el índice a ciertos insumos. Aquí, por ejemplo, son los índices de Nelson Farrar. Y marca diferentes años. Vean, ¿dónde me puedo dar cuenta qué índice me puede convenir? Precisamente es por esto. Aquí el Marshall and Sweet o Marshall Stevens considera 2% lo que varía la industria del cemento, 48% lo que varía la industria química, 2% los productos de arcilla. Es decir, si la industria química en general y la del petróleo varían mucho, pues va a afectar bastante, digamos, va a afectar más o menos el 70% de este índice. Pero, por ejemplo, los de Nelson Farrar se utiliza principalmente para refinerías. Entonces, aquí principalmente va a afectar si estoy utilizando en este caso para refinerías. Es decir, si va a ser una planta que tenga mucha exposición, en este caso a precios del petróleo, los equipos me convendría actualizarlos con este índice. Si es en una planta en general, probablemente me convenga mejor con el índice de CEPSI, que considera en general solamente una planta genérica, en este caso, considerando diferentes aspectos como la maquinaria, la mano de obra, los edificios y la supervisión genérica. Pero si es muy específica, pues dependiendo a lo que yo tenga más exposición. Si es una con gran exposición a lo que es precios de petróleo o bien refinerías, pues probablemente me convenga utilizar este índice para tener una estimación mejor. Si tiene mediana exposición a precios del petróleo o lo que es el funcionamiento de refinerías, pues me conviene utilizar este índice, que es el de Marshall. Y si realmente no conozco qué índice podré utilizar para hacer una industria genérica, pues me conviene en este caso el CEPSI. Entonces, depende del rubro, de la industria y considerando la exposición que se tenga a los precios del petróleo, gas, industria cementera, etc. Como regla general para una industria genérica se usa en este caso el CEPSI, o podemos utilizar el CEPSI. Y la pregunta 2.
En caso de que no nos especifiquen un material de equipo, ¿es conveniente usar el más barato? Sí, sí es conveniente el más barato, siempre y cuando no reaccione con el equipo la sustancia a tratar. Es decir, si voy a utilizar ácido nítrico, pues no me conviene utilizar en este caso un recipiente de metal, porque probablemente el ácido va a perjudicar al material, cualquier metálico. Si voy a calentar, pues a lo mejor no me conviene un recipiente de plástico porque se va a derretir. O no me conviene, por ejemplo, almacenar acetona en un recipiente de plástico porque lo va a disolver. Entonces, sí, siempre me voy a ir en una primera instancia por el material más barato, siempre y cuando lo que yo trate en ese material, pues no reaccione con el equipo. Inversión si tenemos dos equipos que solo se pueden reutilizar en el proceso. No entiendo la pregunta. Inversión si tenemos dos equipos que solo uno se pueda utilizar en el proceso. Supongo que te refieres a la inversión. Podría ser el doble y solo un equipo se usa. Es decir, comprar, por ejemplo, dos bombas, entonces el costo de compra debería ser el doble porque vas a comprar dos bombas, pero solamente una la vas a instalar, solamente una la vas a usar. Entonces solamente para esa consideras el costo de instalación y la otra la dejas simplemente como de repuesto. Entonces es dejando un equipo con solo el costo de compra y el otro sí se considera el costo de instalación. Supongamos, en cuanto a depreciación, también afecta el precio si se busca vender la máquina o solo para el pago de impuestos. Si afecta el precio en la depreciación, si afecta el precio si buscas vender la máquina, porque hablemos de un carro, no voy a vender un carro, nadie me lo va a querer comprar si es un carro que ya tiene, no sé, un mes usándolo alguien, o ya tiene unos ciertos kilómetros recorridos al mismo precio que yo lo compré en la agencia, entonces se depreció. Afecta en el sentido de si yo quiero vender el equipo y también afecta el pago de impuestos. Entonces, pero principalmente es por el pago de impuestos, porque es lo que me interesa que valga en papel el equipo. Es decir, yo digo, digamos, la bomba va a valer 80% de su valor inicial, pero es lo que yo digo que va a valer en papel para decirle a la autoridad fiscal que perdí 20% del valor. Y con eso pues pago menos impuestos, porque al final la bomba, alguien que me quiera comprar, supongamos que alguien me quiere comprar una bomba, si la necesita mucho, pues el precio de la bomba va a aumentar, el precio a la cual yo se lo puedo vender, porque si la necesita mucho, va a poder pagar o va a requerir pagar un precio más elevado que el que esté en papel. Una cosa es el valor que esté en papel, el valor, digamos, en libros, y otra es el precio al cual lo voy a dar. Pero sí, en primera instancia, para no perderme mucho, la depreciación afecta el precio si quiero vender la máquina, pero no es una limitante. También va a influir en este caso la necesidad que tenga la persona o la empresa de comprar mi máquina, pero principalmente la depreciación se utiliza para el pago de los impuestos, para decirle a la autoridad fiscal que perdí un cierto, digamos, que mi bomba vale menos, con lo cual perdí el 20% del valor, por ejemplo, y con eso pago menos impuestos. Ok.
En el problema 2, en el caso del porcentaje de incremento, ¿se debería considerar como si fuera una razón? O sea, sería el caso la bomba sobredimensionada 30% como B2 y sobredimensionada 10% como B1. No entiendo la pregunta, pero voy a tratar de contestar. Si se considera la bomba sobredimensionada 10%, lo que voy a obtener va a ser la potencia será la potencia base, que sería, por ejemplo, el delta P por flujo volumétrico entre eficiencia será la potencia base multiplicada por 1.10, porque estoy utilizando 10% más allá de la potencia base. Entonces, si se considera 30% sobredimensionada, la potencia con la cual calculo el costo será 1.30 por la potencia base. Es decir, tiene que ver con el cálculo de la potencia, no con una letra B1 o B2. ¿Va? El costo del módulo CB es cuando ya está instalado para operar. Sí. Cuando ya está instalado para operar. Ya se considera este costo CB, ya considera el material que tiene, las condiciones que va a trabajar, la tubería que va a considerar, los equipos eléctricos que va a tener, puede considerar algunas contingencias, entonces ya considera esta parte, el costo del equipo ya instalado como tal. Cuando tenemos la ecuación para calcular el flujo volumétrico antes y después de una bomba, la ecuación para las velocidades están en unidades diferentes, pero no entiendo por qué. Ok. Las ecuaciones parten de reglas heurísticas. Supongo que te refieres a que, por ejemplo, la velocidad en un caso es igual a 1.3 más d entre 6, me parece. ¿Va? O 5 más d entre 3. Entonces, a este tipo de unidades, donde aquí la velocidad mide en pies sobre segundo y aquí el diámetro se debe meter, en este caso, en pulgadas. Es porque está basado en reglas heurísticas. No es que como tal signifiquen cosas diferentes. Aquí el 1.3 o la constante que esté ahí, que abro el archivo para poder poner la fórmula bien. Es el archivo que se llama tuberías, que debe estar en su drive, en este caso. Este 1.3 o la constante que esté ahí ya tiene unidades de pies sobre segundo. Y este 6 es el factor de conversión de para pulgadas a pies de alguna manera, para transformar el diámetro. Simplemente es una dependencia. Es como cuando la ecuación de Antoine. Tú en la ecuación de Antoine tú podrías tener ln de P, donde este está en kilopascales, por ejemplo, es igual a A menos B
entre T más C. Y este está en grados centígrados. Tienes en unas unidades y te den otras. Pero también esa misma ecuación de Antoine puede aplicar para que la presión esté en milímetros de mercurio. La A, B y C son diferentes constantes y donde la temperatura la metas en Kelvin o la metas en Rankine. Entonces son reglas heurísticas, son correlaciones que uno va encontrando y simplemente va poniendo los números con los cuales uno encuentra esa dependencia. Esto es muy común. Hagan de cuenta, como decir, mi calificación promedio siempre puede ser 3 veces de lo que se saque Juanito. No hay una relación directamente entre yo y Juanito, pero pues yo sé que más o menos casi siempre me saco el triple de Juanito. Algo por el estilo se puede manejar. ¿Va? Que es en estas, por ejemplo. Cálculo diámetro en tubería. 1.3 más D entre 6. Es este. Pero es porque este 1.3 ya tiene las unidades de pie sobre segundo. Y este 6 ya tiene las unidades. Es como un factor de conversión de esa ecuación para transformarlo a que todo signifique pie sobre segundo. Simplemente ahí, por regla, como se encontró la relación, es que esto se meta directamente, en este caso, en pulgadas. El diámetro. Los números o constantes ya tienen las unidades para ser dimensionalmente consistente. En el problema 1 del compresor centrífugo, ¿cómo determino la temperatura si necesito el flujo volumétrico para sacarla? Ok. Se cumple como que potencia es igual a delta P por flujo volumétrico. No. Vamos a ver precisamente cuál es ese problema 1 para ver si en ese momento no se me olvidó darles algún dato. Simplemente revisando. Es el del compresor. Entonces debería ser este. Sí, ahí se me olvidó darles algún dato, en este caso de temperatura. Les dije que consideraran en este caso una temperatura primeramente ambiente para considerar que calculen la potencia. Y no se puede utilizar la de flujo volumétrico por delta P. La heurística para compresores es esta de aquí. ¿Va? Donde ocupamos el flujo molar, la Z, que es el factor de conversibilidad, que podría haber supuesto como de 1, considerando gas ideal, haciendo la anotación que voy a considerar gas ideal, la R y la temperatura de entrada. Tengo que saber a qué temperatura entra, en este caso, y con eso puedo calcular la potencia. Esta ecuación sale, que fue una de las tareas, sale de yo integrar la ecuación que tiene que ver con VdP, donde para bombas, como se trata para líquidos, este de aquí no cambia, es el mismo volumen, porque los líquidos son incompresibles. Y lo que ocurre en este caso, pues es que al momento de integrar, yo saco el volumen, digamos, integro el dP y me queda flujo volumétrico por delta P. En el caso de compresores, como se utilizan para gases, este flujo volumétrico sí cambia, porque va a cambiar la presión y temperatura, y el volumen, digamos, se relaciona con esas, con esas variables. Entonces hay que tratar de sustituir por alguna relación este volumen para poder integrar. Y ya cuando sustituyo por la relación como tal, llego a esta ecuación, cuando ya estoy integrando.
Ok. Faltó dar la temperatura. En ese caso, se asumió T igual a 298 Kelvin y no se puede usar la de potencia igual a P por flujo volumétrico. ¿Va? Con respecto a las heurísticas de una bomba, se menciona que para un flujo de tantos metros cúbicos sobre minuto la eficiencia es 45%, mientras que para uno de 1.89 es 70%. Si yo tuviera un flujo intermedio, supongamos 0.83, debo tomar la eficiencia del valor más cercano o el del valor más grande. Yo puedo tomar una eficiencia intermedia. Normalmente aquí lo que está indicando que entre más volumen, más flujo volumétrico, la eficiencia va aumentando. Entonces no va a ser ni esta ni esta. En este caso va a ser, podríamos tomar una intermedia, un 60%, 70%. Podríamos interpolar, pero no asumo que esa relación sea lineal. Entonces podrás tomar una eficiencia intermedia entre estas dos. Normalmente lo que se hace es tomar una eficiencia bajita, con el sentido de que te salga más potencia requerida y tu equipo sí aguante las condiciones que uno quiera. Entonces se toma una eficiencia intermedia dentro del rango. Ok. Dice, no me queda claro por qué se debe diseñar diferente la tubería de entrada y de descarga de una bomba. ¿Podrá ayudarme con eso? Sí. Más o menos, por ejemplo, cuando tienes una bomba o una manguera, imagínate, ¿qué pasa en la manguera? Pues tú tienes tu manguera como tal y por ahí va yendo un fluido, ¿va? ¿Qué pasa cuando tú empiezas a tapar esa manguera con un dedo, por ejemplo? Tu fluido va a seguir saliendo y el fluido va a seguir saliendo el mismo flujo volumétrico porque no se va a empezar a acumular la manguera, si no explotaría. Entonces va a salir saliendo el mismo flujo volumétrico. Sin embargo, tú redujiste el diámetro. Entonces, en este caso, el flujo simplemente te va a salir a mayor presión. ¿Va? Por tú haber reducido en este caso el diámetro, porque estás tapando con un dedo. Aquí sale la misma cantidad de agua, es decir, la misma masa, y como no son compresibles, sale el mismo flujo volumétrico. Pero el diámetro ya va a ser mayor. Aquí lo estás tomando y aquí es a la salida. Y aquí tú observas que debe salir a mayor presión. Llega más lejos el agua en este caso. Si tú empiezas a tapar, si tú estás regando tu jardín. Vamos a ver qué pasa aquí en los cálculos que hicimos durante la clase, donde diámetro de una tubería o aquí en las heurísticas para irnos rápido. Las bombas están arriba. Dice que no, están en tubería, perdón. En tubería. Dice que en la sección de succión la velocidad va a ser 1.3 por d entre 6. Y en la descarga la velocidad va a ser 5 más d entre 3. ¿Ok? Entonces, vámonos acá. ¿Qué fórmula utilicé aquí? 5 más d entre 3. Entonces aquí estoy calculando el diámetro a la descarga. Es decir, aquí utilicé el diámetro de la descarga y me dio de 3.3 pulgadas. Aquí calculé el diámetro a la succión. Y me dio de 5.43 pulgadas.
Quiere decir que si a la descarga tiene una mayor presión. Por lo tanto, para manejar el mismo flujo volumétrico debería salir por un diámetro más pequeño. Y es por lo que, en este caso, se maneja en diferente diámetro a la descarga que a la succión. Vean, este es a la succión y este es a la descarga. Descarga es 5 más d entre 3 y succión es 1.3 más d entre 6. Lo puedo verificar aquí. Descarga es 5 más d entre 3 y succión es 1.3 más d entre 6. Pero la razón es porque sale a una mayor presión y para mantener esa presión el diámetro de la tubería debe ser más chiquito, más pequeño. Entonces vamos a aquí contestar. Si la descarga, que es la salida de la bomba, tiene mayor presión, eso indicaría que necesita un menor diámetro para manejar el mismo flujo volumétrico. ¿Cuál es el método de depreciación lineal y el método de la suma de los dígitos de los años? Ok. El método de depreciación lineal, voy a verlo aquí, es depreciación lineal es cuando se deprecia lo mismo todos los años. Es decir, por ejemplo, 10% cada año, pero es 10% de su valor inicial. Cada año. Más adelante vamos a ver, en general, que es del siguiente tema, los siguientes temas, cuál es el método de la suma de los dígitos de los años. En el método de la suma de los dígitos de los años, primeramente, la suma de los dígitos se considera un tiempo de vida, por ejemplo, y en base a ese tiempo de vida deprecia diferente cantidad en cada año. Por ejemplo, 25% el primer año, 10% el segundo, 5% el tercero, y así va depreciando. Que ya si yo junto, por ejemplo, 3 años, ya se depreció 35%, más o menos, sí, 35-40%. Entonces va a depender del tiempo de vida y cada año se va a depreciar de manera diferente. ¿Ok? Más adelante lo vemos con más detalle. Ahorita principalmente para que le queden dudas claras, principalmente para su examen. ¿Cuál es la fórmula de interés constante y aumento por fidelidad? Ok. 2. Interés constante es que todos los años te dan el mismo interés. Interés constante se refiere a que todos los años te dan el mismo interés. Supongamos que tú inviertes, aquí para no contestar mucho y no dejar mucho en el Excel, supongamos que tú inviertes 1,000 pesos y tienes un interés constante de 5%. Eso indica que cada año, por ejemplo, te van a dar 5% de esos 1,000 pesos adicionales. Es decir, el 5% de 1,000 es 50, ¿cierto? Sí. A ver, el 10% de 1,000 son 100. Entonces el 5% de 1,000 son 50. Es decir,
El primer año ya tendrías 1050. El siguiente año tendrías 5% de esos 1050. Te darían más. Entonces ya tendrías 1050 más el 5% de 1050. El otro año tendrías 1050 más el 5% de 1050 más el 5% de lo que te haya quedado. Bueno, de lo que vayas consiguiendo cada año, te van a dar 5% de lo que tengas. Eso se refiere a interés constante. Ahora, aumento anual por fidelidad. Muchas veces cuando inviertes y te quedas mucho tiempo con una cierta empresa, en este caso, por ejemplo, te puedes quedar muchas veces con un banco, como te has quedado mucho tiempo con ese banco, ya en lugar de darte 5% cada año, te dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar 6%. Y después, si te quedas otro año, te vamos a dar 7%. Y después 8%. Y después 9%. Eso es lo que se refiere a aumento anual por fidelidad. Que después de que te quedas un cierto tiempo, te van a ir aumentando o mejorando, en este caso, la tasa de interés cuando estás invirtiendo. ¿Ok? Por fidelidad se refiere a que se aumenta la tasa de interés gradualmente conforme pases más tiempo con esa institución financiera. ¿Ok? ¿Cuál es la fórmula para obtención del diámetro de un compresor? ¿Ok? El diámetro del compresor va a tener que ver con el diámetro de la tubería de salida del compresor. En este caso, 3. Diámetro de un compresor debería de ser con tubería, pero para líneas de gas. Es decir, con esto primero sacas velocidad y flujo volumétrico va a ser igual a área por velocidad. Entonces ya directamente tú puedes sacar cuánto vale el diámetro del compresor, pero es considerando que tienes una línea de gas. 3. Se tiene que considerar la velocidad del gas y con ello área, por ejemplo, área es igual a flujo volumétrico entre velocidad. Y sacas el área y con el área sacas el diámetro. Principalmente eso es lo que sería. ¿Va? Cuando se menciona un porcentaje de sobredimensionamiento de una bomba, se debe aplicar tal sobredimensionamiento al flujo o al diámetro. En caso de ser el diámetro, al de succión o al de descarga. El sobredimensionamiento de la bomba se aplica a la potencia requerida. Si ocupas una bomba de 1 caballo y está sobredimensionada al doble, pues vas a requerir una bomba de 2 caballos. Entonces a la potencia. Y la potencia ya considera el cambio de presión y el flujo volumétrico que tratas. ¿Ok? Profe, en el caso de los costos de equipos, ¿qué exponente se usa para el cálculo inicial? Recuerdo que se usaba un valor y después se ajustaba una vez que se calculaban los costos. ¿No es así? Saludos y gracias por su tiempo. Caso de costos de los equipos. ¿Qué exponente se usa para el cálculo inicial? Pues no es que se utilice un exponente. Bueno, no es que se use un exponente para cálculo inicial. O se puede tomar un exponente de 0.6 para el cálculo de diferentes dimensiones de los equipos. Los exponentes es para calcular costo de equipos a 2 capacidades diferentes. Como primer supuesto. O bien puedes calcular un costo a una capacidad 1
y un costo a una capacidad 2. Con eso tienes dos costos. Con eso tienes dos costos y dos capacidades. Con lo cual tú puedes calcular en este caso el costo de los equipos o la dimensión en este caso de los equipos con la relación de los costos a una capacidad 1, costo a una capacidad 2, en este caso capacidad 1 y capacidad 2. Pues calculas qué exponente debe tener con esta fórmula de aquí. ¿Va? En el escalamiento de equipos se supone que tenemos un costo y una capacidad, pero luego en el Excel calculamos el costo por unidad. Pero no se supone que el costo de la capacidad de un equipo es el mismo costo de la unidad. Ok. Aquí puede ser error de español, de concepto. Ahí, escalamiento de equipos. Ok. Bueno, calculamos el costo a una capacidad. Perfecto. Pero luego en Excel calculamos el costo por unidad. Okay. El costo por unidad se refiere a cuánto me cuesta cada metro cúbico o bien cada kilowatts o bien cada metro cuadrado. Es decir, el costo que calculamos nosotros es el costo total. Supongamos que calculamos un intercambiador de 100 metros cuadrados, calculamos el costo total. Pero entonces el costo por unidad, costo unitario, ese se refiere al costo total del equipo entre los metros cuadrados o metros cúbicos o kilowatts a los cuales se calculó. Es decir, me da el costo por cada kilowatt o por cada metro cuadrado. ¿Va? Por cada partecita pequeña del equipo. Mi pregunta es que si las relaciones de porcentaje entre inversión de capital total, inversión de capital fija, costos directos, equipos comprados, cambian dependiendo del sector que la industria se encuentre. Sí, cambian. Sí, cambian. Y se deben adecuar a la industria en particular. Por ejemplo, un ejemplo que tengo presente puede ser el costo de biomasa para producir biocombustibles o biocosas o X cosa. Normalmente cuando tú tratas biomasa, puede llegar a pasar que la biomasa represente hasta el 70% de tu costo de producción, o las materias primas más bien, tanto biomasa como agua, hasta 70% del costo de producción. Que a lo mejor, si yo voy a tratar residuos sólidos municipales, el costo de la materia prima, que en este caso van a ser los residuos sólidos municipales, pues no va a representar mucho de mi costo de producción, porque los residuos sólidos municipales me los regalan, digamos así. Entonces sí depende de cada empresa y se deben adecuar. Por eso yo les doy como un rango y que sepan qué unidades, bueno, en qué actividades se refieren a cada una de las cosas, para que ustedes puedan hacer diferentes estimaciones en base al rango que se les puede dar. Por ello se da un rango. ¿Hay alguna manera de calcular el largo de tuberías a partir de heurísticas? ¿Sería a través de la caída de presión? Vamos a tratar de calcular esa. Bueno, de contestar esa. Sí, por medio de las heurísticas. De hecho, aquí en las heurísticas, para tubería, te dice que para asegurar que la caída de presión sea poca, en este caso, es decir, sea 0.4 psi cada 100 pies, calcula esas velocidades. Entonces tú puedes calcular caídas de presión necesarias entre un punto A y un punto B.
lo divides, por ejemplo, entre 0.4 y obtendrías el largo de la tubería. ¿Qué se recomienda? De hecho, más adelante se recomienda que en estimados preliminares consideres que existe una tubería lineal, digamos, hasta 100 pies entre equipo y equipo. Es decir, yo voy a tener, en este caso, un reactor aquí y voy a tener una bomba que alimente ese reactor, supongamos. Entonces, aquí, supongamos que tiene la bomba y tiene esto. Quiere decir que entre la bomba y el reactor, máximo, si van a estar muy lejos, máximo ponga, en este caso, 100 pies. Para que mi caída de presión no sea, en este caso, tanta. Sea máximo 0.4. Si ya yo no me interesa que caiga absolutamente nada la presión, supongamos que a mí me interesa que la presión de la bomba al reactor cambie, no sé, 0.1, supongamos, 0.1 P6. Entonces ese 0.1 lo divido entre 0.4, por ejemplo, cada 100 pies. Y lo que obtengo es a qué distancia necesitaría ubicar esa bomba, a cuántos pies, para que mi caída de presión sea muy poquita, 0.1, por ejemplo. Es cómo se puede estimar el largo de la tubería, considerando, bueno, aquí está de hecho para descarga, es 2. Entonces en lugar del punto 4 sería 2. 2.1 PSI, por ejemplo, entre 2 PSI cada 100 pies, calculo directamente el largo de la tubería, si me interesa que haya una caída de presión de 0.1. Entonces, ¿de qué va a depender el largo de la tubería entre un equipo y otro? Pues, en este caso, de la caída de presión que yo me quiera permitir, que normalmente es poca. La máxima caída de presión que me puedo permitir en caso de descarga es 2 pies, por ejemplo. En caso de succión son 0.4 PSI. Bueno, 2 PSI. En el caso es 0.4 PSI. ¿Por qué? Porque me dice que para estimados preliminares considere entre cada pieza de equipo pues como 100 pies. Entonces, eso es como puedo estimar el largo de la tubería por medio de heurística. ¿Sí? Considerando la caída de presión, en este caso, que deseas permitir, y procurando que cada pieza de equipo esté a máximo, en este caso, 100 pies. Para que la caída de presión no sea muy alta. ¿Cómo se calcularía el valor de la potencia de un compresor si no son diatómicos? Ya me la mencioné al principio. Entonces, calculando el CP y CB, que podemos suponer CP igual a 5 medios de R y CB igual a 3 medios de R, por ejemplo, para unos gases monotómicos. O bien, alguna fuente que yo tenga cómo calcular el CP
para gas en internet o algo por el estilo. Lo que yo puedo utilizar si yo tengo cómo calcular el CP, que normalmente se da en los libros de termodinámica, pero no se da cómo calcular el CB. Yo lo que puedo utilizar es que CP menos CB siempre es igual a R. Entonces, si aquí yo puedo calcular cuánto vale el CP, yo podré calcular cuánto vale el CB y por tanto cuánto vale esa división de CP entre CB. Es lo que se utiliza. Para gases monoatómicos podemos utilizar esta, por ejemplo, o si no, investigar cuánto vale el CP en internet o en alguna fuente específica y calcular el CB. Y con eso me puede dar la relación entre, en este caso, pues CP entre CB. Si es posible, podría elaborar un ejemplo de dimensionamiento de un compresor. Es que no estoy segura de cómo definir las etapas. O en qué factor de compresibilidad es necesario separar por etapas. Normalmente es necesario separar por etapas dependiendo de los cambios de presión, donde la relación de compresión es igual a 4, pero igual genero algún video donde se haga más a fondo de cómo meter las etapas entre los compresores.